Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas 2020. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Consulta cartelera en la página del Festival Internacional de Cine de Morelia. Vamos a retomar la conversación. Quisiera pedirle a Can de Palma que cierre la idea, enfocándose un poquito en la cuestión de la representación de un grupo tan marginado a través de su trabajo. Y después le voy a pedir a Ángeles que también nos ayude un poco a continuar con este asunto de las distintas representaciones de lo indígena y de las indígenas en el cine, también a partir de su particular trayectoria como actriz y ahora directora. Creo que va a tener mucho que decirnos, porque además ella llega a otro aspecto que no lo voy a mencionar yo, que tiene que ver con la libertad de las mujeres indígenas y que me encantaría que lo mencione. Entonces, ¿lista, Cande? Amiga, tú. Pues retomando a mi documental, pero también hacia el trabajo que hicimos ahí, yo colaboré en su mayoría fueron hombres. Yo tuve a cargo mi fotógrafo, que es Carlos Edil Torres, y a Axel Yacatl, que fue el sonidista. También estuvo, el productor también fue hombre, que fue Enrique Smith Corcuera. Fue como en la parte de rodaje, fue ahora sí que meramente colaboramos con ellos, pero también el grupo con el que trabajé era meramente, mis personajes son hombres. No lo sentí como un reto, no sé, siempre ha sido como, he colaborado siempre desde mi comunidad, también quienes toman las decisiones son hombres, ¿no? Pero igual que muchas de las compañeras he estado ahí y incursionando y he logrado tener una voz propia y que sea tomada en cuenta en las decisiones. También mi asesor fue el maestro Emiliano Altuna y por contraparte, en la parte de edición, pues éramos meramente mujeres. Ahora sí que logramos tener como ambas perspectivas, ambos ojos. Ahí quien estuvo en edición fue Ana, Karen Morales y la maestra Lucrecia Mampush, fue mi asesora. Yo creo que por eso logramos este trabajo como con mucha sensibilidad, logramos hacer un retrato muy bonito de este personaje. Por cuestiones a mí me decía el maestro Emiliano que el documental sí es retratar la realidad, y la realidad está ahí siempre y nos alcanzó. Y a nosotros nos alcanzó de una manera, pues, hace un rato cuando hablo de la violencia a mí me toca mucho porque a mi personaje fue asesinado. Cuando habíamos terminado de hacer ya todo, ya estábamos en la parte ya casi entrada a postproducción, ya teníamos el corte final, asesinan a Michael, ¿no? Y es ahí donde yo me doy cuenta que pues nadie está como exento. En Acapulco tenemos un ámbito de violencia muy fuerte, pero también estamos nosotros
para estar creando, para estar haciendo, para no callarnos, para dar esperanza y de alguna manera dar luz. Ha sido todo este proceso que estoy viviendo, o sea, llevo 2, 3 años ya casi de haber empezado este camino. Antes nunca me había visto haciendo cine, menos dirigiendo. Eh, de parte de mi comunidad, para mí fue bonito regresar después de la premiación de la beca porque los niños estaban muy contentos. Y hoy en día también lo hacía por mis sobrinas, para que no les dijeran que la mujer solamente es para casarse, porque también a mí me lo dijeron. Hoy en día mi familia ya me dice, ya no es, estás loca, andas de vaga, sino es que sigue para ti, ¿no? Es una lucha constante como mujeres, pero también no es porque seamos mujeres vamos a dejar de hacer las cosas, y yo creo que tenemos mucho para dar, y lo veo aquí en mis compañeras, que a muchas de ellas no las conocía y que se están creando lazos entre nosotras y que estamos de alguna manera uniéndonos más para seguir creando, pero también para volvernos a ver. Yo creo que yo creo mucho en la humanidad, pero es un volvernos a ver. No es de que seas indígena, no es que seas mujer, es que eso no debería existir. No es que si eres negra o por cómo te vistas. Es uno de los temas que tocamos en el documental, porque la mayoría de los chavos del colectivo son chavos que están tatuados, son chavos que usan rastas, que se la pasan en la calle, que están estereotipados, pero pues ellos están haciendo algo, y no es porque sean hombres o sean mujeres. O sea, yo creo que debería de dejar de existir eso, pero lo tenemos socialmente muy arraigado. Aquí en México el machismo, no soy tampoco, no romantizo, pero ay, es que no sé cómo decirlo. Yo creo que, no sé, solamente para cerrar, me gustaría agradecer mucho a Manes, que ha sido una de las mujeres que me ha impulsado mucho. Admiro mucho a mis compañeras de Ambulante Más Allá y al gran equipo que ellos tienen. Y sí, la gran mayoría me ha tocado que son mujeres las que están ahí para acompañarnos. Y no es solamente al trabajo, sino también como que tenemos otro tipo de sensibilidad. Y eso lo agradezco mucho en muchas de las compañeras que me he encontrado. Bueno, retomando lo que mencionaste acerca de cómo nos representamos y cómo nos han representado, a mí me ha tocado como la parte de actriz durante mucho tiempo. Creo que tengo más de 20 años como actriz y el problema es el estereotipo que crean de ti. Entonces, cada personaje que me llegaba era muy parecido, no había nada, todavía no me ha tocado representar a alguien profesional. Supongo que las indígenas no somos profesionales de alguna carrera. Y eso empezó a hacer merma, digamos, en mi cabeza y dije, pues tengo que empezar a escribir mis propias historias porque creo que va a ser difícil cambiar como esa parte. Entonces, digamos que fue donde empecé a escribir, que escribí La tiricia o cómo curar la tristeza para hablar del abuso infantil. Creo que también tenemos una obligación en nuestras comunidades de ser críticos y autocríticos del machismo y las terribles cosas que tenemos dentro, y esa es una de las cosas que a mí no me dejaba dormir. Yo me enteré que una persona de mi familia había sido abusada,
40 años más tarde. Entonces, o sea, 40 años más tarde me enteré. No supe qué decir, soy muy torpe emocionalmente, y entonces escribimos La tiricia o cómo curar la tristeza junto con María René Prudencio, y fue el primer corto que yo dirigí. Creo que es importante mencionar esto de los estereotipos porque es muy difícil romper con ellos en el cine. De verdad, todos los personajes que me llegaron durante 20 años, puedo rescatar 5 que me emocionaron, que me conmovieron, que me sacaron de mi zona de confort y que me retaron como actriz, y lo demás ha sido pelearme por no repetirme en el mismo papel de mujer sufrida, mujer golpeada, mujer víctima, mujer sometida, tonta, eso, ¿no? O sea, un estereotipo brutal de cómo estamos consideradas las mujeres indígenas, y entonces fue una lucha de tratar de salir de ahí y decir, no, no quiero hacer eso, quiero crear mis propios personajes femeninos que tienen gozo, que tienen placer, que quieren buscar otras cosas, que están enojadas, que quieren romper con esa imagen de victimización y de que no somos capaces de salir de la casa, de tener otro tipo de aspiraciones. Y a partir de eso, digamos que me convierto bueno, pues en escribir mis propios guiones y en dirigir mis propias cosas. Ese fue el primero. El segundo corto hablo sobre las mujeres lesbianas en las comunidades indígenas. Esto surge a partir de una plática muy casual en una cena donde decían que en mi pueblo solo había hombres homosexuales, pero no existía la homosexualidad femenina. Primero me dio mucha risa y después escribí el guión. Porque seguimos hablando o sea, de comunidades tan machistas que ni siquiera se plantean la posibilidad de que 2 mujeres puedan amarse. Entonces, es mi propio caso. Yo elegí una compañera de vida, y entonces me parecía muy absurdo que en mi pueblo no lo vean, ¿no? A pesar de que estoy casada y que presento a mi esposa, no es posible la homosexualidad femenina en nuestras comunidades. De eso no se habla, de eso no se escribe y de eso no se muestra, ¿no? Y pareciera también que tampoco tenemos sexualidad las mujeres indígenas, solo servimos para tener hijos, pero no tenemos gozo dentro de nuestras camas o dentro de nuestras habitaciones, ¿no? O para ser violadas. Exacto, o sea, solo nos sexualizan en ese sentido, ¿no? O sea, te pueden agredir, te pueden violentar y sirves para ser madre. El gozo pareciera que escapó de nuestra visión de comunidad, de mujeres, incluso pues, en nuestras representaciones dentro del cine tampoco existe, ¿no? Entonces, creo que es bueno tomar esta parte de cómo cambiar visiones y de cómo nos representamos a nosotras mismas, ¿no? Porque la intimidad la sabemos nosotras, y yo no puedo representarte a ti, o sí puedo hacer un retrato tuyo, pero siempre me voy a quedar afuera porque solo tú sabes lo que existe, y creo que esa parte crítica, autocrítica y de profundidad queremos llevarla a la pantalla desde nuestra visión. Creo que también es bueno hablar de la autodeterminación. No basta con nacer en una comunidad indígena o hablar una lengua indígena para que tu visión o tu trabajo tenga ese lugar, sino también es bueno autodeterminarse y decir, yo soy de esta comunidad, yo quiero hablar de mi realidad y yo quiero hablar desde donde soy, donde me construyo y me reconstruyo, digamos, ¿no? Entonces, creo que en estos años que he estado escribiendo mis propios proyectos, he encontrado
eso, que quiero romper estereotipos, que no quiero repetirme en papel. Me he vuelto muy difícil como actriz también, porque entonces ya no quiero hacer personajes porque también uno se convierte en un ejemplo en tu comunidad y también tienes una responsabilidad de cómo quieres construir el futuro de esas niñas, ¿no? Entonces, ahora que estuvimos en mi pueblo haciendo mi ópera prima, llegaban los niños y decían, bueno, vemos que ese muchacho trae la cámara, entonces hace la foto, entonces ellos hacen no sé qué, ¿y tú qué hiciste? Entonces, pues yo les dije, pues yo escribí la historia y todos ellos y ellas que vienen aquí, están aquí porque yo escribí esa historia. ¿A poco? ¿No? Sí. Entonces yo puedo escribir una historia y puedo ser cineasta, sí, tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces eso les da así de fácil es, ¿no? Cuando tienes algo claro y cuando tienes algo que quieres construir, también te vuelves eso para tu comunidad, ¿no? Entonces tienes una responsabilidad comunitaria en qué estás heredando y qué imagen estás dejando y cómo pueden ellos ver que una mujer está a cargo de todo y que las niñas del pueblo lo pueden hacer y que los niños del pueblo pueden crear sus historias, y entonces también eso te da un punto en tu pueblo, ¿no? en tu lugar, y tienes una voz que se vuelve pues con cuidado de las palabras que usas, porque estás siendo ejemplo de todas esas niñas y todos esos niños, y dices, no, o sea, aguas, hay que modificar nuestras costumbres, estos usos y costumbres hay que irlos jalando hacia nuestro lado. Las mujeres no estamos condenadas a estar en una cocina, no porque esté mal, porque además a mí me encanta cocinar, sino porque se nos ha condenado a permanecer encerrados en ciertos sitios, y el cine para mí ha sido una herramienta donde puedo respirar y construir mi propio universo y compartir ese otro universo con el mundo. Creo que eso es una buena parte de lo que hacemos, ¿no? Y es que además no hay referentes, ¿verdad? Ni siquiera en la enseñanza del cine hay mucha conciencia o integración de la filmografía ya existente indígena a nivel global. Se me viene a la mente una película del Ártico de una compañera que hizo una obra sobre un matrimonio tradicional que no era monógamo. Entonces lo constituyen un hombre y dos mujeres, pero surge porque la mujer ya tenía su compañera, pero tradicionalmente ella tiene que casarse. Así que ellos van y hablan al varón y le explican la situación. Y esto se supone que acontece hace unos 100 años, ¿no? Así que también cuestionar también no solo las prácticas o la costumbre o la cultura contemporánea, sino además con una mirada de revisión histórica de las suposiciones, ¿no? Y claro, los roles que pueden tener mujeres profesionales, actrices, se ve completamente aplastado por la industria cinematográfica y los cánones que se establecen. Estoy pensando particularmente en Magali Solier, de Perú, que ha trabajado con la directora Claudia Llosa, pero ella casi siempre es un tipo de personaje, y ella misma habló hace poco en una entrevista de eso, de la falta de gama, y que eso no le permite a ella crecer tampoco como actriz. Así que es necesario crear su propio espacio, crear propias narrativas, pero es difícil cuando no hay mentoreo. Ahora tú has tenido trabajo en el campo, has observado, trabajado con directores, pero si no has visto esto, tú te cuestionas mucho la legitimidad de tu mensaje, te cuestionas mucho el estar ahí. Y ahí es donde yo veo que hay también el valor de tener mentoreo, tener espacios constructivos y colectivos donde se permita fomentar eso y darle cursos y canalizar, porque hay montones de historias que hace falta contar. Y son estas historias las que van a ir cambiando las formas de representación. O sea, hay una tensión entre la responsabilidad de la representación y la diversidad de las historias que contar. O sea, también podemos tener un poco de miedo, pero ese miedo es el que hay que vencer para poder abrir las narrativas. Yo quisiera ahora pedirles a todas ustedes que nos cuenten en qué proyectos están trabajando y qué necesidades tienen, o sea, en términos de apoyo,
para luego abrir a una sesión de preguntas y respuestas y que el público pueda participar, así que vayan apuntando y pensando lo que quieren preguntar. ¿Y quién quiere tomar la palabra? Yo quisiera empezar porque es una propuesta un poco diferente. Mi trabajo actual es sobre la preservación de los archivos del cine indígena, porque para poder hacer talleres en las comunidades y mostrar esos trabajos, ¿cómo los conseguimos, verdad? Entonces hay circuitos de festivales donde conseguimos ver las películas, mostrar las películas, dialogar con las películas, con las directoras. Pero luego, cuando esto pasa a ser un material que quizás queremos usar para dictar clases, o para escribir un artículo, un análisis, etcétera, o incluso dirigir otra película, ¿dónde está todo ese material y cómo se accede? Entonces, y son dos temas diferentes. Uno es la preservación de la imagen ya creada, ya sea creada digitalmente desde un inicio, o material de archivo, archivos que a veces están en otros museos, en otros países, en otras filmotecas. Entonces, la repatriación de esas imágenes a las comunidades es algo que me interesa hacer desde el espacio donde yo estoy, que es en instituciones de patrimonio cultural y exhibición. El segundo aspecto de eso sería cómo también se devuelven los materiales a las comunidades para su propio uso. O sea, digitalizar no significa ponerlo gratis al internet inmediatamente a disposición de todo el mundo. Así que hay una línea, hay que respetar de qué saberes deben protegerse y devolverse y no deben estar todo digitalizado, porque hay tendencias de los grandes museos ahora de digitalizar la colección completa y hay cosas que no debieran estar en esas colecciones desde un comienzo, ¿verdad? Así que eso ¿Por qué no debían estar, Amalia? por ejemplo, si hay un material arqueológico saqueado que tiene poder simbólico para la comunidad, que tiene un uso específico, ya no debería estar en exhibición, ya no debería estar en Europa, menos debería estar en Internet, ¿no? Ahora, sería un proceso diferente si la comunidad decide crear una imagen para representar esa tradición al Internet. Pero como que ya se está llegando a mucha suposición de que digitalizar es siempre para publicar. Y digitalizar puede ser también para devolver y que se use en un contexto comunitario específico. Y también por la cuestión, digamos, lo arqueológico y los cuerpos que han sido como, repatriados, claro. Digamos, extraídos, abusados sistemáticamente a través… Vueltos objetos, no personas, deshumanizados. ¿No? Parte por ahí también. Entonces, correctivos hay que hacer en todos los planos, en todos los niveles. Así que, bueno, es un proyecto enorme en que uno hace su pequeña contribución, ¿verdad? Pero antes de cerrar mi aporte, yo quería también mencionar que hemos hablado bastante de ficción, ¿verdad? Pero también está todo el mundo documental y está todo el trabajo de comunicadoras indígenas que no son solamente cineastas o videastas, sino radialistas y periodistas. Y otro aspecto que yo creo que me preocupa mucho, hablando del ámbito de violencia que está escalando en el mundo, ¿verdad? O que quizás estamos sabiendo más de lo que pasa, es que hay un informe hace poco que salió de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, que menciona el marco legal de leyes de comunicación por país en Latinoamérica, pero que se aborda eso para hablar de la persecución y la violación de los derechos de los comunicadores y comunicadoras indígenas y afrodescendientes. Y las cifras son escalofriantes porque son enormes en Centroamérica, México, ya enormes, y o sea, ya por ser periodista, por ser comunicadora, ya estás en riesgo, ¿verdad? Pero aún así el porcentaje mayor de las personas que terminan víctimas de violencia en cualquier grado son mujeres, ¿no? Así que hay como exponerse también, es exponerse al mundo y a ese ámbito donde volverse una comunicadora es un riesgo, ¿ya? Entonces, yo me pregunto a veces, donde hay grandes organizaciones mundiales que designan a ciertas personas como premio a los derechos humanos en comunicación, eso hasta qué punto protege a esa persona y hasta qué punto eso le pone un blanco en la espalda, ¿verdad? Entonces, una cosa es respetar a esto desde lejos y decir queremos reconocer a esta gente, y otra cosa es entender el riesgo de la vida diaria y el contexto de violencia generalizado que hay, ¿no? Que es reforzado por las imágenes, que es reforzado por la falta de modelos positivos y creativos y generosos y nutritivos que tenemos para nuestra gente joven. Entonces, sí, creatividad hay y queremos ver nuevos proyectos, nuevos imaginarios, pero también hay una realidad, hay todo tipo de comunicación, no solamente el cine, sino que se nutre de un espectro más grande de lo que es la comunicación, ¿verdad?
comunicación comunitaria y eso, las transgresiones o simplemente hacer las actividades traen consecuencias. Eso nada más. Bueno, entonces ahora me gustaría que mencionen en qué proyecto están trabajando, por favor, y para después de esa ronda podamos abrir a preguntas y respuestas. Yo, Amalia, no creo que se haya terminado tu participación todavía, así que seguimos. Bueno, estoy trabajando en la escritura del guión. Bueno, estudié la maestría en guión y dirección de cine. Estoy escribiendo un guión y bueno, obviamente buscando financiamiento para poder rodar que sería mi primer largometraje. Es más sobre, bueno, un personaje de mi comunidad, de su cosmovisión, se llama Tata Juan Chávez, fallecido ya hace algunos años, pero que dejó un gran legado en la comunidad. Entonces también creo que, como ya mencionaban, es muy importante tocar como temas de la sexualidad, que todavía para nosotros es como un tabú tocar, ver estas cosas. Otras cuestiones como demandas sociales, cuestiones de la defensa del territorio y muchas cosas, pero creo que también hay que enmarcar mucho pues la presencia de personajes importantes en las comunidades que a veces no les damos el reconocimiento que debería de ser. Entonces ahora mi ficción para el siguiente largometraje es sobre, pues, bueno, hacer ficción la vida de Tata Juan Chávez, que fue uno de los principales luchadores indígenas purépechas y que, bueno, a través de él, pues yo también como que me intereso más en estas cuestiones sociales de mi comunidad. Entonces, la historia trata más de cuando se estuvo haciendo la organización del tercer Congreso Nacional Indígena, de cuando el comandante Marcos arriba a la comunidad de Nurío, pero hacer como una microhistoria de Tata Juan Chávez, o sea, de todos los problemas que él como indígena, también como perteneciente a una comunidad tiene que pasar, lo que ya les decía, lo que ya les hablaba, sobre los antagonismos que existen dentro de la propia comunidad. Entonces es más como de una ficción donde él trata de, bueno, está a cargo de la organización para recibir al Congreso Nacional Indígena, pero también por en medio, y ahora sí como su obstáculo, es el conseguir dinero para la operación de un padecimiento del corazón de su hija recién nacida. Entonces, como él tiene esta responsabilidad con su comunidad, pero también obviamente está la parte pues social, la parte como más familiar, más íntima con su familia, de qué es primero, si la comunidad es mi familia. Entonces, un poco ya platicándoles para quien se interese en financiar este proyecto. Si hay alguien del IMCINE por aquí. Escuchen productores y productoras, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, al final obviamente no se los cuento, pero ocurre así de su hija se enferma, entonces él tiene que tomar recursos sobre pues la coordinación y todo eso, entonces es acusado por su comunidad. Entonces ahora sí, pues pobre Tata Juan Chávez, es la comunidad, o sea, no solamente ser una persona de bien, una persona que, bueno, la comunidad le entregó ese cargo, sino también, o sea, los deberes de él como padre, de él, ahora sí, que tiene que salvar a su hijo. Entonces, ¿qué hace? Entonces ahí como que develamos ahora sí como varias cuestiones, pues que a veces decimos también, no somos tan santos los pueblos indígenas, o sea, también tenemos, o sea, nuestros propios problemas, propios padeceres. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Soy primero yo, es primero él, es primero la comunalidad. Entonces, son como pues varios enfoques que quiero tocar desde este primer largometraje, que les digo, bueno, ya está en proceso de escritura. Y bueno, también igual lo que ya aquí las compañeras mencionaban, igual el que presenté el año pasado se va a volver a presentar, Cara Pancinari, es también sobre los roles de las mujeres, que no solamente nos vean ahora sí como pues objeto sexual, como algo para pues violentarnos, sino también valorar un poco los roles que se tiene desde que eres ama de casa, desde que eres cocinera, desde que eres compañera de vida de una persona, desde que eres madre de familia, desde que tienes que hacer como una serie de acompañamiento en la comunidad. Entonces, como el poco reconocimiento que se tiene en estos roles de la mujer, la importancia que tiene. Entonces, desaparezca un poco este personaje dentro de toda la historia de Cara Pancinari, para ahora sí ver, o sea, cuánta falta hace la mujer, su participación, al menos lo que ya decían presencialmente. Creo que todavía estoy un poco alejada de crear un personaje
ahora sí, chingón, desde la academia, así, pues creo que voy empezando poco a poco, voy incursionando y bueno, yo también he visto pues muchas desventajas en mi comunidad, entonces poco a poco estoy escalando, pero también quiero hacer, digamos, ahora sí una mujer reconocida, una mujer fuerte y lo que ya decía Ángeles, ahora sí que las demás también pues obviamente se representen, se sientan identificadas, que digan yo quiero ser como ella, soy indígena, pero yo sé que puedo hacerlo. Entonces pues aprovechar esta plataforma, aprovechar el cine y bueno, darle que se visibilice la mujer de una buena manera. Yo aquí voy a aprovechar para una cosita más. Hace un momento nuestra amiga Claudia Norman, que dirige el festival Celebrate Mexico Now en Nueva York, me decía, y además hay varias mamás. Entonces sí quisiera que levantáramos la mano las mamás presentes que estamos aquí en este foro, porque sí es otra chamba más, no es, digamos, no está fuera de toda esta conversación de ninguna manera, así que me voy a tomar el derecho de levantarla yo primero. Lola, no me dejes sola. Y por aquí, varias más, ¿no? Entonces, en este foro también somos cineastas, somos investigadoras, somos un montón de cosas políticas, y también somos mamás. Así que, bueno, seguimos. Ahora, Ángeles, ¿quieres hablar del proyecto en el que estás ahora? Estoy terminando mi ópera prima, que se llama Nudo Mixteco, fue rodada en mi comunidad y habla sobre la sexualidad de la mujer indígena. Empecé escribiendo un guión que yo pensé que iba de la migración, de 3 personajes que regresan a su comunidad en el día de la fiesta patronal, y me di cuenta al final que estaba hablando de su intimidad, de su vida amorosa. Estoy en etapa de postproducción, es un largometraje que fue apoyado por Foprocine y por Eficine. Estoy muy contenta con los resultados, espero que lo podamos ver el próximo año. Y estoy iniciando la escritura de un nuevo guión, es sobre la ausencia y la pérdida. Yo perdí a mi papá, murió cuando yo tenía 11 años y no me dejaron verlo porque había fallecido en un accidente automovilístico, y permanecí mucho tiempo en un duelo que nadie me explicó, porque cada quien estaba viviendo su duelo, evidentemente en la familia, la mamá, somos 8 hermanos y cada quien se ocupó de eso, y me di cuenta que quería escribir sobre eso, ¿no? Sobre la infancia y qué pasa con la muerte y qué pasa con nosotros, digamos, como niños que no alcanzamos a dimensionar la ausencia, ¿no? Y que no alcanzamos a dimensionar el dolor de los otros y el dolor nuestro, porque nadie se detiene a explicarlo con calma, qué pasa con la muerte. Sobre eso va el guión, creo que es un poco personal, creo que todo es personal, pero me viene bien hablar con la infancia, creo, ¿no? Creo que ahí hay algo pendiente y bueno. ¿Coescribes o sola? Ahorita estoy en proceso de terminar el argumento y estoy sola. Sí, bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, yo pues ahorita estoy viendo lo de la escuela para poderme ir el otro año a estudiar con esta beca, pero no puedo estar quieta, pequeño problema. Y estoy haciendo investigación para mi ópera prima. Estoy como también algo que me sirvió mucho después de lo de Michael, yo viví como también un duelo, sigo en duelo, que según yo ya lo superé, pero no. Y llegué con las madres, con la Red Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en México,
Me sirvió mucho haber llegado a la Brigada Nacional de Búsqueda y tengo un interés de poder hablar de ese tema, pero hablar desde las madres, no solamente estas mujeres que las han retratado mucho con mucho sufrimiento, sino también son madres que ríen, son madres que son mujeres que de mucha lucha, y cómo también muchos colectivos las han arropado, porque no hay solamente una manera de buscar. Ellos buscan desde las fosas, sí, pero también tienen otras maneras de buscar porque van a las escuelas, se habla con los niños del tema, a través del arte también es otra forma de buscar. Tienen muchas búsquedas, pero en ese buscar se va formando una familia más. No sé por qué sigo buscando esos temas de colectividad, de encuentros, pero también de mucho amor que se logra. Ante el dolor que se existe, hay mucho amor ahí. Es como estoy en proceso de investigación, trabajando con la red, trabajando con Marabunta, que es un colectivo de derechos humanos que están en la Ciudad de México y que también tienen muchas líneas de acciones, que me meto en cada tema, que tienen como muchas líneas de acciones, pero justamente en esas es como voy tejiendo, cómo voy tejiendo este encuentro de la red con Marabunta, con Reverdecer. Son varios colectivos, pero también estoy en Acapulco intentando llevar un taller de cine documental con Chiquis, mi fotógrafo, es con quien lo hemos platicado, con Karen, editora de Rojo. Si yo tuve la oportunidad de aprender gracias a Ambulante Más Allá, sí, pero también sigue quedando esa responsabilidad que no puedes dejar, ¿no? Y queremos llevar un taller después de que pasa, primero cuando Rojo empieza a sonar, después lo de la beca, muchos chavos se empiezan a acercar a mí y yo no sé qué hacer. Y mi forma de responder es, pues veamos juntos cómo armamos algo, ¿no? Porque pues ellos tienen esta inquietud y estamos ahí viendo cómo logramos llevar el taller. Gracias a Dios o al universo o lo que sea. Muchos compañeros que estuvieron en Ambulante Más Allá, pero también otros cineastas que he conocido en varios lugares se han acercado y están en disposición de ir, pero pues no solamente ir, sino como que todavía nos faltan algunas cosas por ahí. Y es todo. Yo antes de hablar de mis proyectos, Manes, no sé si hay tiempo para seguir, bueno, tomar un poco esto de la representación, ¿no? de los indígenas en el cine. También tiene que ver, en la representación de los indígenas en el cine, para mí tiene que ver mucho con toda la violencia sistemática que se vive, ¿no? Porque es todo, pues, un mundo en el cual el poder económico es el que rige y lo que vende es lo que se va a mostrar en la pantalla, ¿no? El exoticismo del indígena, lo bonito, lo folclórico, eso es, ¿no? En secretarías de cultura, ¿no? Lo que hay que mostrar. Entonces, eso tiene que ver mucho y cuando llega a ver un personaje, se ha representado mujeres indígenas que no son indígenas, pero que son bonitas, ¿no? Que tienen el canon de belleza occidental, y también eso tiene que ver mucho con el representarnos, porque pues no somos así, no somos blancas todas, hay de todo, ¿no? Entonces también eso, ¿no? El cómo la economía, el patriarcado, todo viene recayendo sobre nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos hasta abajo de ese sistema, ¿no? Y es de alguna forma lo que nos viene a pisotear, ¿no? Y entonces es muy difícil que nosotros podamos sacar nuestros proyectos a la luz porque no cumplen con ese estereotipo que pues se ha venido al público educando y tratando de decir, eso es lo que es el indio mexicano, ¿no?
No, y por ejemplo, yo creo que muchas de nosotras en el cine, o en mi caso, yo no tengo una educación formal como cineasta. No fui a una universidad para estudiar cine. Sí estudié comunicación, pero no es lo mismo. Entonces yo me fui formando como cineasta con talleres como el de Ambulante Más Allá, que pude hacer mi primer documental que se llama Siempre Andamos Caminando. También tuve talleres que tomé en el campamento audiovisual itinerante que se lleva a cabo en Oaxaca. Ahí pude conseguir una beca para ir a estudiar un taller a la ICTV en Cuba. Entonces, por ejemplo, mi formación ha sido así, ¿no? De talleres, cosas que en espacios donde se han interesado como acercarnos a esa formación a mujeres o jóvenes indígenas, ¿no? Que a veces no tenemos el acceso a una educación formal, a una universidad, ¿no? En mi caso, a veces siento que a veces eso me cierra un poco las puertas, porque el mundo del cine luego es como elitista, ¿no? Y como en todo. Y entonces es como, ¿dónde estudiaste? ¿En el CCC, en el CUEC o en Guadalajara? ¿No? No estudié en ninguna de esas. Entonces eso es como ir un poco rompiendo esas barreras y luchando, ¿no? En todos los aspectos. Aprovecho para decirles que en Filme Latino pueden ver un corto de ficción que se llama Carrizos. Está en lengua mixteca y español. Y estoy trabajando ahorita un guión de ficción que se llama Kishi, que en mixteco quiere decir sueño, y trata sobre la búsqueda de una madre por su hija que está desaparecida, ¿no? Es un corto de ficción, tiene que ver mucho con la violencia de género que vive en nuestro país. Quiero grabarlo en mi pueblo. Porque otro aspecto importante para mí es mi territorio, ¿no? Cuando estaba por producir mi primer guión de ficción, el corto que se llama Carrizos, me propusieron, ¿por qué no?, que se filmara cerca de la Ciudad de México, en Milpa Alta, en Morelos, para evitar gastos de producción, ¿no? Se ve más o menos igual. Parecido. Eso es lo que te... Pero, no, para nosotros es muy importante que se pueda, aunque sea ficción y que podamos conseguir locaciones parecidas cerca de la Ciudad de México, pues es indispensable, ¿no? Poder llevar todo un equipo a nuestra comunidad. Y también un poco de lucha, creo que luchamos mucho con la descentralización, ¿no? Que para todo tenemos que ir a Ciudad de México y espero que eso poco a poco podamos seguir trabajando en eso. Y siguiendo con temas de migración que pues mucho tiene que ver con nosotras, pues también me interesa hacer un documental de chatinos y mixtecos que que viajan a la parte de Estados Unidos, en California, en Madera, Fresno, pero más cómo es ese acoplamiento de su cultura y la lengua, ¿no? Porque muchos se van solamente hablando su lengua materna, no hablan español, mucho menos inglés, entonces ¿cómo es esa adaptación? No tengo productores, si alguien está interesado. Y eso es. Bien, de las actividades que estamos haciendo hoy, pues tenemos varias actividades. Tenemos una postproducción sobre las parteras en Tenejapa, que es Celtal. El director es David López y estamos en eso, apoyando en la producción. Entonces, pues ahí estamos trabajando, grabando hasta ahora, y un corto, ¿no?, apoyado también en Gabriel García Márquez, ahora que ya es otro nombre. Y eso, y también tenemos el proyecto de Shanville Audiovisual, que es caminante audiovisual, ¿no? Entonces tenemos 5 municipios que se está llevando a cabo los talleres con los chavos, con secundarias, con universidades, y ahorita vamos llevando dos municipios, dos municipios, Chenaló y Sinacantán.
En Chenaló estamos manejando en 30 jóvenes universitarios y muchos de ellos son jóvenes hombres y pocas mujeres. Hay como 3 mujeres que pero no son originarias de ahí. Uno es de Huistán, parece que el otro es de Veracruz y uno es de ahí, de la comunidad. Entonces no hay esta cultura de ir las niñas en talleres, en perder su tiempo porque tienen otras actividades, y entonces la mayoría son jóvenes. Y en Sinacantán tenemos 20 jóvenes y sí participan más niñas, ¿no? Entonces estamos en la prepa trabajando con ellos y nos falta el resto de otros 3 municipios. Y entonces pues ahí estamos trabajando y gracias al IMCINE nos apoya en esa parte de recorrer estos municipios y ya no quedar en las ciudades, porque es muy difícil de acceder y de venir en ciudad a muchos hombres y niños que quieren aprender a hacer video y cine. Entonces pues tenemos que llevarlo a su comunidad para que lo sientan cerca, ¿no? Entonces pues ahí estamos y muchas gracias al IMCINE también que nos está apoyando. Y lo que ahí nos hace falta es los equipos, ¿no? Entonces, tenemos que prestar en otra universidad, tenemos que ver dónde podemos conseguir cámaras, pantalla, computadora y programas, y entonces lo tenemos batallando, no todo eso, pero sí se está logrando con poco financiamiento, pero sí se está llevando muy bien el taller y sí hay muchos participantes e interés en eso. Y aparte de eso pues tenemos un proyecto de Foprocine, entonces que se va a llevar a cabo después. Vamos a grabar un largo sobre Mujeres de Barro, que es del municipio de Amantenango del Valle, cómo es la mujer, cómo trabaja dentro de su comunidad, cómo es el arte de su trabajo del barro, ¿no? Entonces, cómo lo trabajan, cómo involucran a sus hijos ahora, y los hombres cómo se involucran ahora, que antes solo era un trabajo para mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y eso, ¿no? Entonces, tenemos varias actividades allá y pues gracias, ¿no? Y ojalá al siguiente año se vuelva a hacer los talleres y otros proyectos que tenemos pensado. Entonces pues ahí estamos 5 coordinadores, estamos ahí trabajando con 5, pues pareciera que falta más porque estamos metidos en varias cosas, ¿no? Entonces estamos ahí.